Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle a me gusta y suscribirse. La nave Hospital Ope entró en la atmósfera de Sios como una daga ardiente, dejando una estela de humo y llamas en el cielo carmesí. Sam se aferró al borde de su arnés de seguridad mientras las alarmas resonaban por toda la enfermería. El casco de la nave crujió bajo la presión de la entrada descontrolada. Prepárense para el impacto. La voz de Capitán Mercer crepitó por los comunicadores antes de disolverse en estática. La mente de Sam repasó a toda velocidad los protocolos de emergencia, mientras la nave comenzaba a desintegrarse a su alrededor. El campo de integridad estructural había fallado por completo, permitiendo que las fuerzas de la entrada atmosférica desgarraran la nave como un depredador a su presa herida. Los suministros médicos volaban por los aires, el equipo se desprendía de los soportes de la pared y los gritos de sus compañeros se mezclaban con él. Chirrido de metal al romperse. Lo último que Sam recordó fue el suelo acercándose a toda velocidad mientras la oscuridad reclamaba su conciencia. Despertó con el olor acre del ozono y el sabor metálico de su propia sangre. Un dolor agudo y persistente palpitaba en su pierna derecha. Al intentar moverse, descubrió que un panel de control destrozado lo tenía firmemente inmovilizado. El exoesqueleto, que llevaba, reglamentario para los médicos de campo, funcionaba, pero estaba dañado. Sus dos núcleos de energía pulsaban al ritmo del dolor que le recorría la pierna. «Hola», dijo con voz ronca, con la garganta reseca por el aire seco del planeta. «¿Hay alguien vivo?» El silencio que respondió. Se lo dijo todo. Estaba sola entre los muertos. Los restos de la esperanza se extendían por el paisaje oxidado, como el esqueleto de una gran bestia. Lo que una vez fue una nave médica de última generación era ahora un retorcido monumento al fracaso catastrófico. A través de una grieta irregular en el pasillo, Sam pudo ver el cielo naranja quemado de Sios. Un mundo que nunca había sido concebido para recibir visitantes humanos. Durante 3 días, Sam estuvo entrando y saliendo de la conciencia. Logró liberar su pierna y aplicarle primeros auxilios rudimentarios con lo que quedaba de su botiquín. Los sistemas de soporte vital del exoesqueleto lo mantenían con vida, filtrando la atmósfera alienígena y proporcionándole suplementos nutricionales, pero su energía disminuía. La muerte por deshidratación parecía inevitable hasta que el horizonte cambió. Al principio, Sam pensó que era un espejismo. Figuras altas y sombrías se acercaban a través de la bruma del desierto, pero a medida que se acercaban, se dio cuenta de que estaba viendo los primeros nativos de Sios. Se movían con una gracia inquietante a través del terreno difícil, su piel el color de un cielo tormentoso, sus ojos brillando como charcos de oro fundido. Su líder, una figura de hombros anchos con intrincadas escarificaciones en brazos musculosos, apuntó a Sam con una hoja cristalina que captó la luz del sol alienígena. «Escoria del cielo». El guerrero escupió en un idioma que el implante traductor de Sam luchaba por descifrar. «Tu caída trae la putrefacción de las esporas. La muerte te sigue como una sombra». Sam levantó las manos en un gesto universal de paz. «Soy médico. Puedo ayudar». Un golpe en la cabeza le cortó las palabras y se desplomó hacia adelante mientras la oscuridad lo envolvía de nuevo. Cuando Sam recobró la conciencia, lo arrastraban por la arena roja. Su pierna herida dejaba un rastro irregular mientras los guerreros, de lo que más tarde descubriría que era el clan Pico de Sangre, lo llevaban hacia su asentamiento. El dolor era insoportable, pero su formación médica le había enseñado a compartimentar el sufrimiento. En lugar de gritar, observó. El asentamiento se alzaba del paisaje como si hubiera crecido allí. Una serie de estructuras halladas directamente en la arena roja, la pared del acantilado. Terrazas conectadas por escaleras de caracol ascendían por el acantilado, mientras intrincados canales de riego dirigían el agua preciosa a jardines de flora exótica. Podría haber sido hermoso de no ser por la atmósfera de terror que lo envolvía todo. Mientras lo arrastraban por el asentamiento, Sam vio la evidencia de la enfermedad por doquier. Miembros del clan con ojos hundidos y piel reseca observaban su procesión, con una mezcla de miedo y odio. Los niños brillaban por su ausencia, ocultos tanto de la enfermedad como del forastero que supuestamente la traía. Lo llevaron a un espacio abierto en el centro del asentamiento, un área circular, marcada con extraños símbolos grabados en la piedra. La multitud congregada mantenía una distancia prudente, con expresiones hostiles. «La escoria celestial pagará por la putrefacción de las esporas», anunció el líder que lo había capturado.
La enfermedad empeora con su llegada. Esto no puede ser una coincidencia. Un anciano curtido por el sol, con los ojos nublados por la edad, dio un paso al frente. Las viejas costumbres exigen sangre por sangre. Que se haga rápido. Sam luchó por ponerse de rodillas, luchando contra el dolor. Soy un sanador. Podría ayudarte con tu enfermedad si tan solo guardara silencio. La voz del anciano resonó como un trueno. Hemos probado todos los remedios. Todos han fracasado. La putrefacción de las esporas nos devora desde dentro, convirtiendo la carne en polvo. ¿Qué podría saber un forastero que nosotros desconozcamos? La multitud se apartó y una nueva figura entró en el círculo ritual. Incluso en su estado debilitado, Sam no pudo evitar fijarse en ella. Más alta que la mayoría, con una complexión delgada y poderosa que denotaba una vida entera de entrenamiento en combate. Su piel gris tormenta no tenía las cicatrices que adornaban a los demás. Sin embargo, irradiaba una amenaza más letal que cualquiera de ellos. Sus ojos dorados, sin embargo, fueron lo que realmente captó su atención. Ardían con una intensidad que trascendía el mero odio. Era la mirada de alguien consumido por el dolor. Sira ejecutará la escoria celestial, anunció el anciano. El espíritu de su hermana clama venganza. La guerrera Sira se acercó a Sam. Con una gracia fluida, desenvainó su arma, una hoja que parecía hecha de cristal viviente. Captaba la luz y la refractaba en patrones imposibles, zumbando levemente a moverse por el aire. Su rostro era una máscara de furia fría mientras lo rodeaba. Tu especie no trae más que destrucción, dijo. Su voz, sorprendentemente suave, estaba llena de veneno. Mi hermana era la más fuerte entre nosotros hasta que la putrefacción de las esporas la consumió. Hace 7 días le tomé la mano mientras se desmoronaba en polvo. Los ojos de Ser se entrecerraron. Ahora tú te unirás a ella en el vacío. El ojo médico de Sam notó sus pupilas dilatadas. El leve temblor en sus manos, por lo demás firmes. Signos de trauma y agotamiento. Entiendo tu dolor, dijo en voz baja. Pero matarme no la traerá de vuelta ni detendrá la enfermedad. La expresión de Ser se endureció. Miró su pierna herida. Con desprecio. Débil, infectada. Una misericordia acabar contigo. Con un movimiento rápido como un rayo. Atacó. La hoja de cristal se arqueó hacia su pierna herida, con la intención de cercenarla a la altura del muslo. Sam se preparó para la agonía final. En cambio, se oyó un sonido inédito. Un puro tintineo de cristal que resonó por todo el asentamiento. La hoja, a contacto con la piel de Sam, se hizo añicos en cientos de fragmentos brillantes que se esparcieron por el suelo polvoriento como estrellas fugaces. Un suspiro colectivo se elevó entre la multitud. Ser se quedó paralizada, mirando la empuñadura vacía en su mano. Su expresión pasó de la furia a la incredulidad, a algo cercano al miedo. Sam, respirando con dificultad por la anticipación del dolor, la miró. A pesar de todo, del accidente, de la captura, de la casi ejecución, una leve y cansada sonrisa se dibujó en sus labios. Sus ojos se encontraron en un momento de desconcierto compartido. El silencio que siguió fue profundo, roto solo cuando el anciano dio un paso al frente, con los ojos nublados por la sorpresa. El espíritu indomable, susurró, su voz resonando en el aire quieto. La profecía es cierta. Los murmullos se extendieron entre la multitud, una mezcla de asombro y sospecha. El jefe, un guerrero sombrío cuyo rostro mostraba las cicatrices de incontables batallas, se abrió paso entre la multitud. A diferencia de los demás, su expresión solo mostraba una evaluación calculada, no miedo supersticioso. Silencio, ordenó, y los murmullos cesaron al instante. Rodeó lentamente a Sam, examinándolo como quien examina un arma inesperada encontrada en un campo de batalla. No creo en cuentos de hadas, dijo al fin, pero no puede ignorar lo que ha sucedido aquí. Se volvió hacia Ser, cuyo rostro se había endurecido como una máscara para ocultar su vergüenza. La espada de tus ancestros ha juzgado. El forastero no morirá hoy. Un alivio inundó a Sam, pero fue efímero. En cambio, continuó el jefe, demostrará su valía. La profecía habla de un sanador con un espíritu indomable que encontrará el loto solar, la cura que crece en la cima del pico del silencio. Señaló una montaña distante cuya cima se perdía entre nubes carmesí. Incluso desde esa distancia, emanaba una sensación de presagio. Demuestra que no eres una maldición, sino una salvación, forastero, gruñó el jefe.
Tráenos el loto, o tu muerte será tan lenta que la misericordia de hoy parecerá cruel. Se volvió hacia Sira, cuyos ojos dorados ahora ardían de humillación en lugar de justa ira. Tu espada se ha roto, y con ella tu honor. Escoltarás al forastero. Su destino ahora es tuyo. Si escapa o muere antes de llegar a la cima, compartirá su fin. La mandíbula de Ser se tensó, pero inclinó la cabeza en señal de aceptación del veredicto. No fallaré, jefe. Asegúrate de no hacerlo. Se dirigió a la multitud. El forastero y el deshonrado partirán al amanecer. Preparad los suministros que se puedan. Prestar. Mientras la multitud se dispersaba, Sam se encontró solo con Sira en el círculo ritual. Los fragmentos de su espada rota brillaban en el polvo entre ellos como una barrera. Ninguno podía cruzarla. No pedí esto, dijo Sam en voz baja. Los ojos dorados de Ser se encontraron con los suyos, fríos como el vacío entre las estrellas. Yo tampoco, escoria celestial. Pero completaré este viaje, aunque tenga que arrastrar tu cadáver hasta la cima y de vuelta. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Sam preguntándose si había escapado de la ejecución solo para enfrentarse a una muerte más prolongada y dolorosa. El amanecer no trajo consuelo a Sios. El sol alienígena se alzó como un ojo maligno sobre el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje rojizo. Sam estaba de pie al borde del asentamiento, probando la fuerza de su pierna herida. Los curanderos del clan le habían aplicado algún tipo de pus durante la noche, no por compasión, sospechaba, sino por pragmatismo. Un forastero completamente lisiado solo retrasaría el viaje de Ser. Hablando de quién, la guerrera se acercó con 2 mochilas colgadas al hombro. Llevaba una armadura ligera de un material que Sam no pudo identificar, y una lanza corta estaba sujeta a su espalda. Se había recogido el pelo blanco plateado con fuerza, dejando al descubierto los ángulos afilados de su rostro. Arrojó una de las mochilas a sus pies. Tus provisiones. Carga con tu propio peso o te quedarás atrás. Sam revisó el contenido. Carne seca de dudosa procedencia, una cantimplora, algún tipo de fruta en conserva. Equipo básico de supervivencia, pero nada que pudiera usarse como arma. Claramente no confiaban mucho en él. Veo que no tienes una nueva espada, observó, levantando la mochila. La expresión de Ser se ensombreció. No soy digno de una. No hasta que complete esta tarea. Señaló la lanza. Esto será suficiente para lo que nos espera. ¿Y a qué nos enfrentaremos exactamente? Un calor que hervirá tu sangre. Depredadores que cazan por sonido y movimiento. Un terreno que ha matado a guerreros mucho más fuertes que tú. Sus ojos dorados se entrecerraron. Y si de alguna manera llegamos a la cima, el guardián nos espera. Una bestia que ha matado a todos los buscadores del loto durante generaciones. Sam se ajustó su exoesqueleto, que había sido parcialmente reparado durante la noche. Sus 2 núcleos de energía pulsaban constantemente, aunque a capacidad reducida. No me inspiras confianza. La confianza es un lujo para quienes tienen opciones, respondió Ser con frialdad. Nosotros no tenemos ninguna. Ven, perdamos el tiempo. Su viaje comenzó en un silencio hostil. Ser impuso un ritmo implacable a través del terreno accidentado, esperando claramente que la lesión de Sam lo hiciera flaquear. El paisaje de Sios era hermoso en su dureza. Vastos campos rojos, los desiertos, dieron paso a extrañas formaciones rocosas retorcidas que parecían desafiar la gravedad. La vegetación era escasa pero extraña, con estructuras cristalinas que podrían haber sido plantas capturando la luz del sol. Hacia el mediodía llegaron a una región conocida como las Tierras Fracturadas. Un laberinto de cañones, cuevas y altísimos pilares de piedra esculpidos por antiguas inundaciones. El aire se hizo más denso aquí, con el aroma de depósitos minerales y algo más. Algo vivo y hambriento. Debemos pasar rápido, advirtió Sira, escudriñando con la mirada las sombras entre las formaciones rocosas. Este lugar alberga muchos depredadores. Apenas habían entrado en el primer cañón cuando el suelo comenzó a vibrar bajo sus pies. Polvo y pequeñas piedras danzaban por el sendero. ¿Terremoto?, preguntó Sam, apoyándose contra la pared del cañón. La expresión de Sira se ensombreció. Peores. La pared a su izquierda explotó hacia afuera cuando una enorme criatura segmentada surgió de la roca sólida. Su cuerpo cilíndrico, cubierto de placas superpuestas de quitan blanco hueso, se agitaba violentamente, mientras múltiples pedúnculos oculares giraban para localizarlos.
Sus fauces circulares se abrieron para revelar anillos concéntricos de dientes que giraban en direcciones opuestas. «¡Corran!», ordenó Sira. «Ya en movimiento». Corrieron a toda velocidad por el sinuoso cañón, con el burae pisándoles los talones. Su enorme cuerpo aplastaba. Todo a su paso, ensanchando el estrecho pasaje a su paso. Cada impacto contra la pared del cañón enviaba vibraciones a través del suelo, aflojando rocas de arriba. Un segundo temblor, más fuerte que el primero, sacudió el cañón. Delante, el suelo se abrió cuando otro burae, más grande que el primero, irrumpió directamente en su camino, cortándoles la huida. «¡Atrás!», gritó Sam, pero una mirada hacia atrás confirmó que la primera criatura seguía acercándose. «Estamos atrapados», se dio cuenta Sira, girando para evaluar sus opciones. Sus ojos se dirigieron a una estrecha grieta en la pared del cañón, demasiado pequeño para los buraes, pero lo suficientemente ancho para ellos. Allí, se lanzaron hacia la abertura justo cuando los dos depredadores se abalanzaron. Dentro de la grieta, se encontraron en una red de túneles estrechos, un laberinto natural dentro de las paredes del cañón. «¿Qué son esas cosas?», jadeó Sam, tratando de recuperar el aliento. «Tiburones de arena», respondió Ser, revisando un corte en su brazo donde la segunda criatura casi la había alcanzado. «Cazan sintiendo vibraciones a través de la piedra y la arena, generalmente solitarios. Pero durante la época de apareamiento no necesitó terminarla». Pensamiento. Un violento impacto sacudió el túnel, haciendo que polvo y guijarros cayeran sobre ellos. Los buraes estaban intentando derrumbar el laberinto para expulsarlos. «Los túneles no aguantarán mucho tiempo», dijo Ser sombríamente. «Necesitamos una salida». La mente de Sam trabajaba a toda velocidad, combinando sus conocimientos médicos con lo que había observado. «Cazan por vibración, ¿verdad? Y son territoriales». «Sí, ferozmente. Así que, tal vez podamos usar eso en su contra». Sam comenzó a examinar su exoesqueleto dañado. «Si puedo recalibrar los emisores sónicos de mi traje para imitar su llamada territorial». Mientras Sam trabajaba, los buraes continuaban su ataque. Grietas se extendían por el techo del túnel mientras el polvo llenaba el aire. Se recogía piedras sueltas, uniéndolas con tiras arrancadas de su ropa para crear armas improvisadas. «Casi listo», murmuró Sam, haciendo los ajustes finales. Los núcleos de energía gemelos del exoesqueleto brillaron cuando redirigió la energía a los emisores sónicos. «Solo tendremos una oportunidad. Cuando lo active, los buraes deberían atacarse entre sí, al menos temporalmente. Esa es nuestra ventana para escapar». Sera sintió, sus ojos dorados reflejándose un nuevo respeto por su ingenio. «¿Por dónde?», Sam señaló un túnel que ascendía. «Ese debería llevarnos a terreno más elevado». «Los buraes prefieren la tierra suelta, ¿verdad?». «Correcto. Entonces, la roca sólida es nuestra mejor opción». El siguiente impacto fue el más fuerte hasta el momento. Una gran sección del techo se derrumbó cerca, casi bloqueando su camino. «Ahora o nunca», dijo Ser. Sam activó el emisor sónico. No produjo ningún sonido audible para sus oídos, pero el efecto en los buraes fue inmediato y dramático. El ataque a los túneles cesó, reemplazado por sonidos de forcejeo y chillidos mientras las criaturas atacaban entre sí, con sus instintos territoriales superando su hambre. «Vayan», instó Sam. Se abrieron paso a través del túnel restante mientras el laberinto se derrumbaba tras ellos. El camino se volvió más empinado y estrecho, obligándolos a trepar en lugar de correr. Las piernas heridas de Sam gritaban en protesta, pero la adrenalina lo impulsó hacia adelante. Detrás de ellos, los sonidos de la batalla de los buraes se desvanecieron, reemplazados por el ominoso estruendo de la piedra al derrumbarse. Emergieron en una cornisa muy por encima del fondo del cañón, justo cuando el último de los túneles se dio. Abajo, pudieron ver a las dos enormes criaturas enzarzadas en combate, desgarrándose con dientes y segmentos blindados. «Eso fue efectivo», admitió Ser, observando la batalla con una evaluación profesional. «No parece que nos vayan a seguir pronto», coincidió Sam. Pero su alivio duró poco. Las vibraciones del derrumbe habían despertado algo más. Algo que había estado esperando, paciente y hambriento en las sombras de los cañones superiores. Un chillido desde arriba fue su única advertencia. Un depredador alado descendió como una sombra viviente, con sus alas coriáceas extendiéndose al menos 6 metros.
Se parecía a un pterosaurio de la prehistoria terrestre, pero con 6 ojos, dispuestos en círculo y una probóscide como la de un mosquito en lugar de pico. «¡Sanguijuela celestial!», gritó Ser, agarrando a Salmon y tirándole para alejarlo del saliente. Se alimenta de sangre a través de ese tubo. Una sola punción puede dejar a un guerrero seco en minutos. La criatura volaba en círculos, sus múltiples ojos siguiendo sus movimientos. El saliente ofrecía poca cobertura y espacio para maniobrar. Abajo, los guerreros continuaban su batalla, bloqueando cualquier retirada. «Hacia abajo». «¿Opciones?», preguntó Sam, escudriñando el entorno. Sira señaló un estrecho puente de piedra que conectaba su saliente con otra sección de cañón. «Es nuestro único camino, pero estaremos expuestos a cruzarlo». La sanguijuela celestial chilló de nuevo, lanzándose en picado hacia ellos. Se pegaron a la pared del cañón cuando la probóscide de la criatura golpeó la piedra donde Sam había estado parado, dejando una grieta en la roca sólida. «Es más fuerte de lo que parece», observó Sam con gravedad. «Todas lo son», respondió Ser. Los depredadores de los Sios evolucionaron en un mundo hostil. Solo los más letales sobrevivieron. La sanguijuela celestial regresó para atacar de nuevo. Esta vez, su trayectoria la llevaría directamente a través del puente de piedra. Su ruta de escape. «Necesitamos una distracción», dijo Sira, levantando una de sus armas improvisadas. La mirada de Sam se posó en su botiquín. «Tengo una idea mejor». Rápidamente mezcló 2 compuestos de sus provisiones, un coagulante y un estimulante. «Sangre es lo que quiere. Démosle sangre». Empapó una venda en la mezcla, creando un poderoso atrayente que imitaba el olor y la temperatura de la sangre fresca. Cuando la sanguijuela celestial inició su siguiente picado, lanzó arrojaron un cebo por el borde, lejos de su ruta de escape. El depredador viró bruscamente, siguiendo el rastro. La distracción momentánea fue todo lo que necesitaban. Corrieron a través del puente de piedra mientras la sanguijuela celestial se daba cuenta de su error y se giraba para perseguirlos. Era demasiado tarde. Llegaron al otro lado y se lanzaron por una estrecha grieta en la pared del cañón, demasiado pequeña para que el cazador al lado pudiera seguirlos. El pasaje los obligó a gatear en completa oscuridad. El aire se volvió denso y viciado, pero gradualmente el túnel se ensanchó hasta que pudieron ponerse de pie de nuevo. La luz se filtraba desde algún lugar más adelante, guiándolos. Emergieron en un valle oculto entre las paredes del cañón, un oasis secreto donde se había acumulado agua subterránea, nutriendo una variedad de plantas cristalinas diferentes a todo lo que Sam había visto. En el centro del valle se alzaba lo que parecía ser una estructura, no natural, sino claramente antigua y de diseño alienígena. «¿Qué es este lugar?», murmuró Sam, contemplando el inesperado santuario. Ser parecía igualmente sorprendida. «No lo sé. Las tierras fracturadas se consideran malditas. Pocos guerreros se aventuran tan adentro». Se acercaron a la estructura con cautela. Tenía una forma aproximadamente piramidal, construida con un material que se asemejaba al vidrio negro, pero que de alguna manera era a la vez transparente y opaco según el ángulo de visión. Su superficie estaba grabada con intrincados patrones que parecían cambiar y fluir como si tuvieran vida propia. «Esto es tecnología», se dio cuenta Sam, pasando la mano sobre la superficie. «Tecnología avanzada». A su tacto, la estructura respondió. Líneas de luz trazaron los patrones en su superficie, convergiendo en el vértice. Una sección de la pared brilló y se volvió transparente, revelando una cámara interior. «¿Deberíamos entrar?», preguntó Ser, mientras sus guerreros, con una evidente curiosidad, advertían. «Creo que debemos hacerlo», respondió Sam. Dentro, encontraron una sola habitación dominada por un pedestal central. En la cima reposaba un disco metálico de unos 60 cm de diámetro, cubierto con los mismos patrones fluidos que el exterior. Pero lo que llamó la atención de Sam fue el símbolo, que se exhibía prominentemente en su centro, una espiral con 3 ramas distintas que brillaban con luz interior. «¿Es esto?», susurró, acercándose al pedestal. «Esto es sobre lo que he estado teorizando». «¿Qué es?», preguntó Ser, con la voz apagada ante la presencia de la antigua tecnología. «Un nodo de terraformación», explicó Sam, examinando el dispositivo sin tocarlo. «Mira los cristales que crecen desde su base». Señaló formaciones cristalinas, idénticas a las que habían visto a lo largo de su viaje, que emergían del pedestal como un jardín de formas geométricas. «Estas no son formaciones naturales.
Son tecnología viviente diseñada para transformar SEOs. Rodeó el pedestal, observando cómo los patrones del disco cambiaban en respuesta a sus movimientos. El símbolo de las 3 espirales debe representar a la civilización que lo construyó. Aquellos que vinieron antes, como los llama tu gente. ¿Crees que ellos crearon la putrefacción de las esporas? Los ojos dorados de Ser reflejaban los cambiantes patrones de luz. No intencionalmente. Esto tenía como objetivo hacer que SEOs fuera habitable para ellos. La putrefacción de las esporas ocurre cuando el sistema falla. Sam señaló una sección del disco donde los patrones parecían rotos, fragmentados. ¿Ves cómo se interrumpe el patrón aquí? El sistema está corrompido. Un despliegue de luz surgió del disco, proyectando imágenes en el aire sobre él. Observaron con asombro cómo la historia de SEOs se desplegó ante ellos. La llegada de una especie ancestral, el despliegue de nodos de terraformación. Por todo el planeta, la transformación gradual del inhóspito paisaje en algo más habitable. Luego, aparecieron imágenes de catástrofes, llamaradas solares, tormentas masivas, la muerte de los ancestros y la lenta degradación de su red de terraformación. Murieron antes de completar su trabajo, murmuró Sam, y dejaron tras de sí un sistema que se ha ido deteriorando lentamente durante milenios. La última imagen mostraba la cima de una montaña envuelta en niebla y, en su cima, una flor brillante, el loto solar. El sistema de seguridad, se dio cuenta Sam, lo crearon como un reinicio de emergencia para el sistema. Por eso crece en el punto más alto del planeta, para mantenerse puro, intacto por la corrupción de abajo. Ser contempló la imagen, su rostro reflejando una comprensión recién descubierta. ¿Y el guardián? ¿Cuál es su propósito? Proteger el sistema de seguridad. Asegurar que solo aquellos con las intenciones correctas puedan acceder a él. Sam se giró hacia ella. Esto lo cambia todo. La vara de esporas no es solo una enfermedad. Es un sistema planetario en crisis. El loto solar no es solo una cura para tu gente. Podría ser la clave para estabilizar toda la red de terraformación. Como si respondiera a sus palabras, el disco expulsó un pequeño cristal, de forma perfecta, que brillaba con luz interior. Flotaba en el aire frente a ellos, esperando. Sam miró a Ser, quien asintió. Extendió la mano y tomó el cristal. En el momento en que lo tocó, los patrones de luz en toda la estructura pulsaron una vez y luego se atenuaron. El disco se apagó. Su mensaje entregado. Deberíamos llevarnos esto, dijo Sam, guardando cuidadosamente el cristal en su mochila. Podría ayudarnos a comprender cómo usar el loto eficazmente. Salieron de la estructura y encontraron el valle oculto transformado. Las plantas cristalinas ahora brillaban con un vigor renovado, como si la antigua tecnología hubiera despertado algo en ellas. Un sendero se había abierto en la pared del fondo, ascendiendo hacia las montañas. Nuestro camino a seguir, observó Ser. Sam asintió, y tal vez una señal de que iban por buen camino. Continuaron su viaje con un nuevo propósito. La experiencia compartida en la antigua estructura había cambiado fundamentalmente su relación. Ya no eran captor y prisionero, sino aliados reacios, unidos por un entendimiento común. Mientras acampaban esa noche al borde de las tierras fracturadas, Sam notó que Ser lo observaba con una expresión indescifrable. ¿Qué? Preguntó. ¿Ves las cosas de otra manera? Dijo ella. No como lo haría un guerrero. ¿Eso es bueno o malo? Ella reflexionó sobre la pregunta con atención. Diferente, repitió. Pero esta vez no había juicio en su voz. Los guerreros más fuertes de mi clan no habrían podido sobrevivir a lo que enfrentamos hoy. Sin embargo, tú lo hiciste sin entrenamiento de guerrero. Un destello de respeto apareció en sus ojos dorados. Quizás haya muchos tipos de fuerza, sonrió Sam levemente. Eso, quizás sea lo más bonito que me has dicho. No te acostumbres, respondió ella, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Al día siguiente, mientras ascendían a las montañas, Sam notó que Ser disminuía el paso. Sus movimientos, normalmente fluidos, se habían vuelto rígidos y un ligero temblor había aparecido en sus manos. Cuando se detuvieron a descansar a la sombra de un acantilado, vio que su piel había adquirido un tono ceniciento y apagado. «Estás enferma», dijo, dejando que sus instintos médicos superaran su cautela. «Estoy bien»,
espetó ella, pero su voz carecía de la fuerza habitual. Sam se acercó más, la preocupación era evidente en su rostro. Presenta usted los primeros síntomas de algo. Permítame examinarlo. Mantenga la distancia, advirtió ella, pero se tambaleó ligeramente a ponerse de pie. Señor, soy médica. Si se está enfermando, necesito saber a qué nos enfrentamos. Lo miró fijamente durante un largo rato, luego cedió con visible reticencia. Es inusual. Rara vez me enfermo. Sam le hizo un examen básico, comprobando su pulso, respiración y respuesta pupilar. Sus síntomas coincidían con las primeras etapas de una infección, pero sin las herramientas de diagnóstico adecuadas, no podía estar seguro de la causa. Cuando tosió, notó motas cristalinas en su saliva, la señal inequívoca de la podredumbre por esporas. Su preocupación debió reflejarse en su rostro, porque la expresión de Ser se endureció. «Dímelo», exigió ella. «Es la podredumbre», dijo él en voz baja. «En las primeras etapas, pero sin duda es la podredumbre». El miedo brilló brevemente en sus ojos dorados antes de ser reemplazado por una estoica aceptación. «Entonces ya estoy muerta». «No», insistió Sam. «Encontraremos el loto. Todavía hay tiempo. ¿Y si no alcanzamos el pico antes de que la enfermedad progrese?» Sam no respondió. Ambos sabían lo que significaba. La podredumbre por esporas era impredecible. Algunas víctimas duraban semanas, otras solo días. No había forma de saberlo. Qué rápido la reclamaría. «Deberíamos buscar refugio», dijo en cambio. «Se acerca una tormenta». En efecto, nubes oscuras se habían acumulado con una velocidad antinatural, arremolinándose alrededor de las cumbres de las montañas. El viento pasó de la nada a un vendaval aullante en cuestión de minutos. En menos de una hora, se encontraban en medio de una tormenta de arena. El aire se llenó de partículas arremolinadas que azotaban la piel expuesta y reducían la visibilidad a escasos metros. Encontraron refugio en una cueva excavada en la ladera de la montaña. Sam se apresuró a sellar la entrada con sus mochilas y piedras sueltas, creando una barrera contra lo peor de la tormenta. Apenas hubo terminado, la furia de la tempestad se desató. Arena y escombros golpeaban su barricada improvisada, algunos colándose por pequeñas grietas y cubriendo el suelo de la cueva. En la tenue luz que se filtraba, Sam volvió su atención a Ser. Su estado empeoraba por momentos. Su respiración se había vuelto irregular, y cuando tosía, aparecía más material cristalino en su saliva. «Descansa», le indicó, ayudándola. La dejó tumbarse. «Haré lo que pueda». Abrió su botiquín, revisando lo que quedaba. La mayoría de los tratamientos avanzados habían usado o dañado en el accidente, pero aún tenía antibióticos, antivirales y analgésicos básicos. Nada diseñado específicamente para un patógeno alienígena, pero mejor que nada. Le administró los medicamentos que le parecieron más apropiados y luego se centró en controlar sus síntomas, bajando la fiebre con paños húmedos, asegurándose de que se mantuviera hidratada y controlando sus signos vitales lo mejor que pudo sin el equipo adecuado. Al caer la noche, la tormenta continuó sin cesar, atrapándolos en la cueva. La fiebre de Sira subió peligrosamente, provocando que delira. Se retorció contra los cuidados de Sam, llamando en su idioma nativo. «Meera», gritó, buscando a alguien que no estaba allí. «No me dejes, hermanita. Por favor, quédate conmigo». Sam le tomó la mano y le habló en voz baja. «Estoy aquí, Sira. No estás sola». Sus ojos dorados, brillantes por la fiebre, lo miraron fijamente sin reconocerlo. «La podredumbre se apodera de todos. Se apoderará de mí también. Te he fallado, Meera. Les he fallado a todos». «No has fallado», dijo Sam. La tranquilizó, aunque sabía que ella no podía comprender. «Llegaremos a la cima. Encontraremos el loto». Durante la larga noche, luchó por su vida con la misma determinación que ella había demostrado en la batalla. Usó todos los trucos, todos los tratamientos que su entrenamiento le había proporcionado. Cuando los métodos convencionales fallaban, improvisaba, creando pus con las plantas medicinales que habían recolectado, ajustando la mezcla según sus reacciones. La fiebre cedió poco antes del amanecer. La respiración de Ser se calmó. Su piel recuperó una temperatura más normal. Sam, que no había dormido ni un momento, se desplomó exhausto, pero se permitió una pequeña sonrisa de victoria. Cuando Ser abrió los ojos, estaban claros y despiertos por primera vez en horas. Miró a Sam, con su aspecto desaliñado y las ojeras. Comprendió.
Te quedaste despierto toda la noche, dijo con voz débil pero clara. Sam asintió. Eso es lo que suelen hacer los médicos cuando tienen un paciente en estado crítico. ¿Por qué? La pregunta fue apenas un susurro. «Porque hice un juramento», respondió él simplemente. «De ayudar. Sin importar quién». Ser lo miró fijamente durante un largo rato, algo fundamental cambiando en sus ojos dorados. El odio que había sido su compañero constante desde que se conocieron pareció desvanecerse, dejando tras de sí una compleja mezcla de confusión, gratitud y algo más difícil de definir. «Mi hermana», dijo en voz baja. «Mera. Tenía 20 estaciones cuando la putrefacción se la llevó. La vi morir, incapaz de ayudarla, incapaz de salvarla. Su voz se quebró. Se suponía que debía protegerla. Es el deber de un guerrero proteger a su clan. Pero contra la putrefacción, mi fuerza no significaba nada». Sam me tomó el pulso con delicadeza mientras hablaba. «Ese tipo de impotencia es lo más difícil de soportar. Ver sufrir a alguien y no poder evitarlo. Lo entiendes», dijo ella, con tono sorprendido. «Perdí a toda mi tripulación en el accidente. Gente de la que era responsable. Amigos». Él le ajustó la almohada improvisada. «Así que sí, entiendo la culpa y el dolor. Culpé a los de tu especie por la putrefacción de Meera». Su confesión pareció costarle caro. «Lo sé, y tal vez tenías razón. No sé de dónde proviene esta enfermedad». Hizo una pausa. «Pero después de lo que vimos en esa antigua estructura, el nodo de terraformación», añadió ella. «Sí, creo que la putrefacción de esporas es un sistema de terraformación que falló. No fue creado por los humanos, sino por quienes vinieron antes». Sacó el cristal que habían encontrado. En la tenue luz de la cueva, brillaba con su propio resplandor interior. Esto podría ayudarnos a comprender cómo usar el loto no solo como cura, sino como reinicio para todo el sistema. Sura extendió la mano para tocar el cristal, con expresión pensativa. «El guardián del pico del silencio. ¿Podría ser parte de este sistema también?» «Creo que sí. Un protector para el mecanismo de seguridad». Sam la miró a los ojos. «Cuéntame más. ¿A qué nos enfrentamos exactamente?» La expresión de Ser se tornó solemne. «Una bestia sin igual, más grande que 10 guerreros uno sobre los hombros del otro, con alas capaces de crear. Tormentas de viento y garras que cortan la piedra. Custodia el acceso a la cima donde crece el loto solar». Ella lo miró a los ojos. Nadie que se haya enfrentado a ella ha regresado con vida. Eso no es alentador. No está destinado a ser. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Pero tal vez la espada. Tenía razón sobre ti, Sam. El espíritu indomable. Tal vez eso es lo que el guardián ha estado esperando todo este tiempo». Era la primera vez que usaba su nombre. El sonido de su nombre en su voz le produjo una extraña calidez en el pecho. La tormenta pasó a mediodía, dejando tras de sí un paisaje transformado. Las dunas se habían desplazado, los puntos de referencia alterados, pero el pico del silencio permanecía visible en la distancia. Su cima estaba envuelta en una niebla perpetua. Sira insistió en continuar a pesar de las objeciones médicas de Sam. Sus fuerzas regresaban, aunque el episodio la había debilitado. La tregua temporal provocada por su enfermedad se transformó en algo parecido a una amistad. Al reanudar su viaje, ella comenzó a compartir su conocimiento con gusto, mostrándole a Sam cómo moverse sobre la arena suelta sin desperdiciar energía, enseñándole a reconocer las señales de los depredadores, explicándole la compleja estructura social de su clan. A cambio, él le habló de la Tierra, de los avances médicos que habían permitido a la humanidad llegar a las estrellas, de su propio viaje desde niño, fascinado por la biología alienígena, un médico de campo en las fronteras de la exploración humana. A medida que se acercaban a la base del pico del silencio, el paisaje se volvía cada vez más extraño. Formaciones cristalinas sobresalían del suelo en ángulos imposibles, brillando con una tenue luz interna. La vegetación adoptaba formas que desafiaban la biología convencional. Plantas que se movían con aparente conciencia, hongos, que emitían tonos musicales al ser molestados. «Entramos en el reino sagrado», explicó Ser, «el lugar más tocado por aquellos que vinieron antes». El sendero se empinó drásticamente, obligándolos a escalar en lugar de caminar. Sira se movía con la gracia de alguien nacido para las montañas. Mientras Sam luchaba con su pierna aún en recuperación, se negaba a reducir el paso, recurriendo a reservas de determinación que desconocía poseer.
A medida que ascendían, el aire se volvía más tenue, pero también extrañamente vigorizante. Sam notó que su pierna herida le dolía menos aquí, y las heridas que habían tardado en sanar comenzaron a cerrarse a un ritmo acelerado. La cima tiene poder, confirmó Sira cuando él lo mencionó. Es por eso que el loto solar solo crece aquí. Por eso el guardián lo protege con tanta fiereza. Acamparon en una estrecha cornisa a mitad de la montaña. La vista era impresionante. Los desiertos rojos de Sios se extendían bajo ellos, como un vasto océano. El sol poniente lo pintaba todo de tonos carmesí dorados. Los dos núcleos de energía del exoesqueleto de Sam pulsaban con constancia, su brillo un pequeño eco de la luz agonizante. Mañana llegaremos a la cima, dijo Ser con voz solemne, y se giró hacia el guardián. Sam asintió, examinando el cristal que habían encontrado. Su brillo se había intensificado a medida que ascendían, como si respondiera a la proximidad de la cima. He estado pensando en el sistema de terraformación, en la vara de esporas en general. Si el loto solar es un sistema de seguridad, como sospecho, entonces debe contener una secuencia de control maestra, algo que pueda anular la corrupción del sistema. ¿Crees que este cristal podría ayudarnos a acceder a ella? Es posible. Parece ser una especie de llave que responde a nuestra proximidad a la cima. La sostuvo en alto, observando cómo la luz en su interior cambiaba y fluía. Quienes nos precedieron incorporaron redundancias a su sistema. El loto como cura, el guardián como protector, este cristal como llave. Ser lo meditó. Entonces, ¿por qué colocar el loto donde nadie puede alcanzarlo? Para prevenir su mal uso, tal vez, o para asegurar que solo quienes realmente lo necesitaran se esforzaran por obtenerlo. Sam alzó la vista hacia la cumbre brumosa. O quizás el guardián no esté destinado a impedir el acceso, sino a poner a prueba a la gente, para asegurar que solo los dignos puedan acceder al lugar seguro. Una teoría interesante, dijo Ser. Por primera vez desde que se conocieron, usó su nombre sin dudar. Sam, el sendero hacia la cima se volvió traicionero a medida que ascendían al día siguiente. Presas verticales flanqueaban estrechas cornisas y la niebla reducía la visibilidad a apenas unos metros frente a ellos. El aire vibraba con extrañas energías que erizaron el vello del brazo de Sam. «Estamos cerca», susurró Ser. Aunque no había una necesidad evidente de silencio, algo en él reino brumoso exigía un respeto silencioso. Llegaron a una meseta cerca de la cima. La niebla se disipó ligeramente, revelando un paisaje como nunca antes había visto Sam. El suelo estaba cubierto de musgo luminiscente que pulsaba formando patrones, como latidos. Agujas de cristal se alzaban a intervalos irregulares, cada una única en forma y color. Y en el centro de la meseta se erguía una sola planta, su tallo blanco plateado, su flor un dorado radiante, que parecía capturar la luz del sol incluso a través de la niebla. «El loto solar, Ser», susurró. Sam avanzó, pero se quedó paralizado al ver una sombra moverse por el campo brumoso. Algo enorme sobrevolaba la meseta, con movimientos deliberados y depredadores. La guardiana, Sira, advirtió, extendiendo la mano hacia su lanza. La criatura descendió desde lo alto, sus grandes alas dispersando la niebla con cada poderoso aleteo. Lo primero que pensó Sam fue que se parecía a un grifo terrestre. El cuerpo de un gran felino combinado con la cabeza y las alas de un ave rapaz. Pero el parecido terminaba ahí. Sus plumas eran cristalinas, capturando y refractando la luz en patrones hipnóticos. Sus ojos brillaban con el mismo fuego interno que las formaciones de cristal que habían visto a lo largo de su viaje. Lo más perturbador de todo era que su cuerpo estaba cubierto de parches de tejido desecado, zonas donde las plumas y el pelaje se habían desprendido, dejando al descubierto una piel agrietada y descamada. En esos parches, Sam reconoció las mismas esporas cristalinas que había visto en la tos de Ser. «Está infectado», se dio cuenta en voz alta. «El guardián tiene la putrefacción de las esporas». La criatura aterrizó entre ellos y el loto, su enorme forma, bloqueando el camino. Rugió. Un sonido de rabia. Sí, pero también de un dolor inconfundible. «Yo lo detendré», dijo Ser, preparando su lanza. «Corre hacia la flor». «Espera», Sam la sujetó del brazo. «No es malvado. Está enfermo». Antes de que Sira pudiera responder, el guardián cargó
Ella recibió el ataque, con la gracia de una guerrera nata. Su lanza golpeó con precisión los puntos vulnerables, pero el arma rebotó, inofensivamente contra la armadura cristalina de la criatura. Con un zarpazo despectivo de una enorme pata, lanzó a Ser por los aires a través de la meseta. Sam observó horrorizado cómo aterrizaba con fuerza, momentáneamente aturdida. El guardián centró su atención en su cuerpo tendido, preparándose para asestarle el golpe mortal. En ese instante, algo se cristalizó en la mente de Sam, una claridad de propósito que disipó el miedo y la duda. Era médico. No se trataba de un enemigo al que derrotar. Era una paciente a la que curar. Corrió hacia adelante, interponiéndose entre el guardián y Ser. La criatura se detuvo, sorprendida por este giro inesperado. Sus ojos brillantes, llenos de dolor y confusión, se fijaron en Sam. «Está bien», dijo en voz baja, buscando lentamente en su botiquín. «No estoy aquí para hacerte daño». El guardián gruñó, un rugido solo que vibró por la meseta, pero no atacó. Sam extrajo su última y más preciada herramienta, un regenerador automático de células madre. Estaba diseñado para la fisiología humana, pero el principio era universal. Estimular la regeneración celular, potenciar los procesos naturales de curación del cuerpo. Si la putrefacción de las esporas estaba descomponiendo los tejidos, tal vez esto podría ralentizar o revertir el proceso temporalmente. «Tranquilo», murmuró, dando un paso cauteloso hacia adelante. «Voy a ayudarte». Las alas del guardián se desplegaron en señal de advertencia. Detrás, el loto solar palpitaba con una luz dorada como si respondiera a la tensión en el aire. Sira se había puesto de pie y rodeaba a la criatura para flanquearla. «Sam, esto es una locura», siseó. «Confía en mí», respondió él, sin apartar la vista del guardián. «Está sufriendo. Ha estado guardando la cura para su propia enfermedad, incapaz de usarla. Un paso más». El gruñido del guardián se hizo más profundo, pero permaneció inmóvil, con sus ojos brillantes siguiendo cada movimiento de Sam. «Eso es», lo animó. «Solo mantén la calma». Cuando estuvo a su alcance, lentamente, levantó el regenerador. «Esto puede parecer extraño, pero ayudará. Te lo prometo». Con un movimiento rápido y preciso, presionó el dispositivo contra una de las zonas infectadas en el flanco del guardián, y lo activó. La criatura rugió, un sonido de sorpresa más que de ira, y su enorme cuerpo se puso rígido. Por un instante terrible, Sam pensó que había calculado mal, que el guardián lo despedazaría por esta violación. Pero entonces los músculos bajo su mano se relajaron mientras el regenerador hacía su trabajo, proporcionando alivio inmediato a la dolorosa lesión. El guardián se desplomó al suelo, su postura agresiva desvaneciéndose. Miró a Sam con algo parecido a la comprensión en sus ojos ancestrales. Luego, con un propósito deliberado, apartó su enorme cuerpo, despejando el camino hacia el loto solar. Ser se acercó con cautela, con la lanza baja pero sin soltarla. «¿Qué le hiciste?», preguntó incrédula. «La ayudé», respondió Sam con sencillez. «Eso es lo que hacen los médicos». Pasó junto a la ahora guardiana dosel y se dirigió al loto. De cerca, la flor era aún más extraordinaria. Sus pétalos parecían estar compuestos de luz viviente, en constante movimiento y fluidez. En su centro había un grupo de estambres cristalinos, cada uno con una gota de líquido dorado. «El néctar es la cura, según la leyenda», dijo Ser a su lado. «Pero solo se necesitan unas gotas. No debemos tomar la flor entera o morirá». Sam asintió, sacando un pequeño frasco de su equipo. Con cuidadosa precisión, recogió varias gotas del néctar dorado. Al hacerlo, colocó el cristal que habían encontrado en el nodo de terraformación cerca de la flor. Los dos comenzaron a resonar, la luz pasando entre ellos en patrones complejos. «Está respondiendo a cristal», observó Sam. «Forman parte del mismo sistema». La resonancia se intensificó y, de repente, toda la meseta se llenó de imágenes proyectadas similares a las que habían visto en la antigua estructura, pero más detalladas, más completas. La historia de Sio se desplegó a su alrededor, culminando en una serie de instrucciones. Cómo usar el néctar del loto, no solo como cura, sino como medio para recalibrar todo el sistema de terraformación. «Esto es», exclamó Sam, con creciente entusiasmo en la voz. «Con este conocimiento,
podemos detener la putrefacción de las esporas para siempre. No solo tratar los síntomas, sino solucionar la causa. Mientras se preparaban para partir, Sam se detuvo para mirar al guardián. La criatura los observaba con sabiduría ancestral en sus ojos. Ya no era una bestia temible, sino un centinela que cumplía su propósito. Sam alzó una mano en señal de despedida y, para su asombro, el guardián inclinó su gran cabeza en señal de reconocimiento. El descenso fue más fácil que el ascenso, tanto física como emocionalmente. Se les había quitado un peso de encima, la carga de la desconfianza mutua, reemplazada por algo parecido a la camaradería. C se movía con renovado propósito. Sus ojos dorados brillaban con esperanza por su pueblo. «¿Qué hiciste ahí arriba?», preguntó mientras sorteaban un tramo complicado del sendero, enfrentándose al guardián desarmado. «Nunca he visto algo así». Sam se encogió de hombros. No fue tanto valentía como entrenamiento. Cuando eres médico, aprendes a ver más allá de la amenaza inmediata hasta la causa subyacente. Aún así, lo fue. Parecía buscar la palabra adecuada. Impresionante. Viniendo de Cira, sonaba como el mayor elogio. Llegaron al asentamiento de la Cumbre de Sangre 3 días después. La noticia de su llegada se extendió rápidamente y todo el clan se reunió para presenciar su regreso. El jefe se encontraba al frente, su rostro marcado por cicatrices indescifrables mientras se acercaban al círculo ritual donde había comenzado su viaje. «Regresan», afirmó con tono neutral. Los dos. Ser dio un paso al frente y presentó el vial de néctar dorado. «Traemos al jefe del loto solar», como se ordenó. Un murmullo recorrió la multitud, una mezcla de incredulidad y esperanza. El jefe tomó el vial y lo examinó con los ojos entrecerrados. «¿Cómo sabemos que esto curará la putrefacción?», preguntó. Sam dio un paso al frente. «El loto solar forma parte de un antiguo sistema biológico», explicó, mostrando el cristal que habían recuperado. «Fue diseñado como contramedida contra la vara de esporas. Creo que funcionará, pero debemos administrarlo con cuidado, comenzando por los más afectados». Antes de que el jefe pudo responder, un guerrero musculoso con intrincados patrones de escarificación dio un paso al frente. Kurt, el maestro de batalla del clan, cuyas cicatrices contaban la historia de 100 victorias. Este forastero tuvo suerte, gruñó Kirk, con sus ojos dorados ardiendo de sospecha. Una hoja rota, un viaje a una cima que nuestros cobardes temían escalar. Esto no borra generaciones de sabiduría. Murmullos de aprobación recorrieron parte de la multitud. Kurt tenía muchos seguidores, especialmente entre los guerreros más ancianos. «La medicina de los forasteros funciona hoy», continuó Kurt, recorriendo el círculo como un depredador. «¿Pero qué pasará mañana? ¿Y si la putrefacción regresa con más fuerza? Nos debilitaremos por la debilidad, dependiendo de la sabiduría de la escoria celestial», escupió al suelo. «Yo digo que tomemos su conocimiento, lo usemos y luego lo enviemos de vuelta a las estrellas, donde pertenece». Sierra dio un paso al frente, sus ojos dorados encontrando la maldición sin pestañear. «¿Y qué habrías hecho tú, maestro de batalla, cuando tu hoja falló contra la putrefacción? ¿Cuando tu fuerza no significó nada mientras nuestra gente se convertía en polvo? Yo habría luchado hasta el final». Kurt rugió. «Yo también», respondió Sierra con calma. «Pero para luchar con eficacia, uno debe comprender al enemigo», señaló a Sam. «Nos ha dado nuevas armas. Conocimiento de la enfermedad, de sus orígenes». Levantó el cristal para que todos lo vieran. Su brillo se había intensificado cerca del asentamiento, respondiendo a los nodos de terraformación enterrados debajo. Este dispositivo dejado por quienes vinieron antes es la verdadera fuente de nuestro sufrimiento. La vara de esporas no es una maldición, sino una tecnología que falló. ¿Cómo combates eso con una espada? Kurt se burló. «Bonitas palabras, pero conozco tu vergüenza. Sira, la de la espada rota. Fuiste nuestra mejor guerrera. Ahora te encuentras junto a la escoria celestial». Hablando de paz y sanación, desenvainó su arma, una malvada espada curva que brillaba a la luz del sol. «Te reto. Demuestra que tu nuevo camino no te ha debilitado». La multitud se puso tensa. Rechazar semejante desafío era una deshonra. Se miró la espada en la mano de Kurt, luego a Sam. Un entendimiento tácito se estableció entre ellos. «Acepto tu desafío», Vatlem dijo, «pero yo pongo las condiciones. No un duelo a muerte, sino una prueba de fuerza bruta». Kurt rió.
¿Qué clase de artimaña es esta? Nada de artimañas. 3 pruebas, una de combate, una de resistencia y una de curación. El vencedor tendrá derecho a elegir el futuro del clan. El jefe asintió lentamente. Está permitido. El desafío nos mostrará qué camino nos depara la verdadera fuerza. Kurt entrecerró los ojos, pero no podía negarse, sin quedar en ridículo. Que así sea. Empezamos ahora. La primera prueba fue de combate, librada, con bastones de madera en lugar de espadas, a sangre fría en vez de a muerte. Kurt era más fuerte, pero Sira era más rápida. Había aprendido de Sam a observar patrones, a predecir los movimientos del oponente, observando sus ojos, su respiración, los sutiles cambios de peso. Cuando Kurt se excedió con un poderoso ataque, ella se hizo a un lado y le asestó un golpe preciso que le abrió la ceja, provocándole la primera herida. La segunda prueba fue de resistencia, una carrera hasta la cima del acantilado más alto del asentamiento y de regreso. Kurt tomó la delantera desde el principio, impulsado por sus poderosas piernas. Pero Sira dosificó su energía, recordando las lecciones de Sam sobre conservarla, sobre trabajar con el dolor en lugar de luchar contra él. En el descenso, cuando los músculos de Kurt comenzaron a arder por el cansancio, ella lo adelantó, terminando varios pasos por delante. La prueba final silenció a la multitud. Trajeron a un joven cazador, con el brazo gravemente mutilado por la mordedura de un depredador. La infección se había extendido y la herida supuraba. «Sálvenlo», ordenó el jefe, cada uno a su manera. Kurt dio un paso al frente con confianza, sacando un cuchillo ceremonial. «Hay que amputar el brazo para salvar el cuerpo», declaró. «Es nuestra costumbre». Pero Sira miró a Sam, quien le había estado enseñando técnicas médicas básicas. Con manos firmes, limpió la herida, aplicó un pus hecho con extracto de loto solar combinado con hierbas locales y creó una férula adecuada. Mientras tanto, explicaba lo que estaba haciendo. No solo tratando, sino enseñando. La verdadera fuerza de un guerrero, dijo mientras trabajaba, no se trata de cuántos miembros amputados, sino de cuántos preservados. Cuando terminó, la fiebre del cazador ya había comenzado a amainar. El contraste con la brutal solución de Kurt era evidente. El jefe entró en el círculo. Su rostro marcado por las cicatrices se tornó solemne. Sira ha prevalecido. 2 victorias y una demostración de sabiduría innegable. Se volvió hacia Kurt. ¿Disputarías este juicio, maestro de batalla? El rostro de Kurt era una máscara de emociones contradictorias, ira, orgullo y, bajo todo ello, un reconocimiento reticente de la verdad. Envainó su espada lentamente. «No lo disputo», dijo finalmente, «pero observaré. Y si este nuevo camino conduce a la debilidad, estaré esperando». «Como debe ser», respondióse con respeto. «Un clan necesita tanto a sus guardianes como a sus sanadores». Se dirigió a todo el clan. «He aprendido que hay fuerza tanto en la curación como en la lucha. El forastero Sam nos ha demostrado que el verdadero poder no reside en destruir, sino en comprender. Propongo un nuevo camino para nuestro clan, uno que honre tanto el coraje de los guerreros como la sabiduría del sanador». La jefa reflexionó sobre sus palabras y luego se volvió hacia Sam. «¿Y tú, forastero, qué quieres que hagamos?» Sam se tomó un momento para ordenar sus ideas. «Creo que la putrefacción de las esporas fue creada por una civilización antigua, la que vuestras leyendas llaman los que vinieron antes. Formaba parte de un sistema destinado a transformar este mundo, pero salió mal». Miró al clan reunido. «El loto solar es una solución temporal. Para derrotar verdaderamente la putrefacción, necesitamos comprender todo el sistema, encontrar su origen». «¿Y cómo haríamos esto?», preguntó la jefa. «Juntos», respondió Sam con sencillez. «El conocimiento de mi pueblo combinado con el vuestro. Ciencia y tradición trabajando juntas». El clan murmuró entre sí. El concepto era radical, pero los resultados innegables. El jefe se acarició la barbilla marcada por las cicatrices. Pensativo. «Parece que la espada eligió bien a negarse a cortarte, forastero». Se volvió hacia Ser. «¿Deseas liderar este nuevo camino?» Ella asintió, erguida. «Sí, jefe». «Entonces demuestra tú valía, no en combate, sino en sabiduría». Se dirigió al clan. Aquellos que seguirían el nuevo camino de Ser
Dieron un paso al frente. Uno a uno, los miembros del clan se colocaron detrás de Ser. Primero llegaron los jóvenes, luego los recién curados, y finalmente incluso algunos de los guerreros más ancianos. Cuando el movimiento cesó, más de la mitad del clan había declarado su apoyo. El jefe asintió, aceptando la voluntad de su gente. Que así sea. Sira liderará a quienes elijan el nuevo camino. Yo lideraré a quienes mantengan las antiguas costumbres. 2 fortalezas para nuestro clan en lugar de una. En los días que siguieron, comenzó una transformación. Bajo el liderazgo de Ser, una nueva comunidad tomó forma. El círculo ritual donde Sam Kasi fue ejecutado se convirtió en un jardín, plantado con semillas de la esperanza destruida y esquejes del loto solar. El comunicador dañado de Sam finalmente fue reparado lo suficiente como para enviar una señal de socorro básica. El rescate llegaría eventualmente, pero no tenía prisa por irse. Había trabajo por hacer allí, un misterio por resolver, una enfermedad que comprender y vencer, una nueva relación entre 2 pueblos muy diferentes que forjar. Una tarde, mientras el sol alienígena se ocultaba tras los picos lejanos, se encontró a Sam en las afueras del asentamiento, mirando las estrellas. Tu gente vendrá a buscarte pronto, dijo, sentándose a su lado. Sí, asintió él. Pero no tiene por qué ser el final. Examinó su perfil en la luz tenue. ¿Qué sería entonces? Un comienzo. Una alianza entre tu clan y el mío. Una oportunidad para resolver juntos el misterio de la putrefacción de las esporas. Él se giró para mirarla. A menos que estés deseando verme por última vez. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Número, me he acostumbrado a tu presencia. Un gran halago. Sin duda, bromeó. La expresión de Sira se tornó seria. Los maestros del clan me han forjado una nueva espada. Le mostró una vaina, que llevaba en la cadera. ¿Quieres verla? Sam asintió, curioso. Sira desenvainó la espada, con una lentitud ceremonial. A diferencia de su arma anterior, esta era más pequeña y de una factura más precisa. Grabado en su superficie cristalina había un símbolo, 2 serpientes enroscadas alrededor de un bastón. Reconozco el símbolo de tu botiquín, explicó. Los maestros preguntaron qué marca debía adornar mi nueva espada. Elegí esta. El Caduceus, dijo Sam en voz baja. Símbolo de curación y medicina. En mi mundo, en el mío, ahora representa un nuevo juramento. Sus ojos dorados se encontraron con los de él, que honran tanto el valor del guerrero como la compasión del sanador. Sam comprendió el significado de lo que ella le ofrecía. No solo una conexión personal, sino un puente entre sus pueblos, sus filosofías, sus formas de vida. Nos enseñaste que el juramento más fuerte es el de proteger la vida, dijo ella. Él tomó su mano, sintiendo las callosidades de un guerrero y la creciente destreza de un sanador. Y me enseñaste que a veces, por el bien de ese juramento, hay que estar listo para luchar. La última luz del día iluminó la hoja cristalina, enviando fragmentos de color que danzaban sobre la tierra roja de Sios. Donde una vez estuvo el círculo ritual, ahora crecía un jardín. Plantas jóvenes se alzaban hacia el cielo alienígena, símbolo de un nuevo comienzo. El poder de sanar, resultó ser, era la mayor fortaleza de un guerrero.